Bueno, yo voy a empezar, ahora que no estoy de pie en el atril, recordando informaciones varias. No quiero desaprovechar la oportunidad de agradecer en nombre de mi compañero, de Marcos Saoner, y en el mío propio, a los compañeros del INTEF, del Ministerio de Educación, en especial a Rosa Garbín y Vicente Moreno, su inestimable ayuda en la organización del Congreso. Quisiéramos agradecer también su colaboración a mis compañeros del Servicio de Formación Permanente del Profesorado, Tomeu Cardell, que ayer estuvo en una de las salas presentando algunas de vuestras experiencias, y a Carmen Noguera, encargada del Twitter de nuestro servicio, al igual que todo el equipo técnico que permite que se vea en directo el Congreso a través de la web. Asimismo, no puedo dejar de sentir un agradecimiento especial por Daría Frutos y a todo su equipo, por su enorme eficacia y solicitud. Gracias, Daría. Seguro que hablo en nombre de todos los presentes. No quiero olvidarme de las intérpretes de signos con las que contamos durante las ponencias Marco, que permiten que este Congreso esté más cerca de todos los ciudadanos. Y no quiero perder la ocasión, y creo que es de justicia, resaltar el trabajo de Rafael Maura en el día a día de la organización de este evento y que, sin duda, sin su experiencia, este Congreso no hubiera sido el mismo. Sin entretenerlos más, con agradecimientos que seguramente me olvidó de alguno, discúlpenme si es así, tengo el honor de presentarles al doctor Javier de Lucas, que es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política por la Universidad de Valencia. Ha sido, desde 2005 hasta septiembre de este mismo año, director del Colegio de España en París, en la Ciudad Internacional Universitaria, y además de problemas de filosofía y teoría del derecho, desde hace 20 años su trabajo se centra en el estudio de políticas migratorias, minorías, ciudadanía, racismo y xenofobia, y sobre diferentes problemas en el ámbito de los derechos humanos. Dirige desde 1990 el GECIM, es el Grupo de Estudios sobre Ciudadanía, Inmigración, Multiculturalidad y Minorías en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, que dirige, es que el currículum es inabarcable, dirige una colección de libros de cine y derecho, que coordina una red europea de enseñanza del derecho a través del cine, forma parte además del Consejo de Redacción de Le Monde Diplomatique y colabora habitualmente en el programa de radio Hora 25. En el ámbito concreto de la relación entre derechos humanos e inmigración, ha participado y animado, individualmente pero también con los miembros del GECIM, un buen número de foros, seminarios, jornadas y encuentros para la sensibilización de la opinión pública, la formación de agentes sociales y expertos en materia de migración, así como de los propios inmigrantes, sobre todo relacionado con el mundo del derecho, y ha colaborado en esas tareas con buena parte de las ONGs de apoyo a los inmigrantes y de las propias asociaciones de inmigrantes. Entre estas tareas, ha dedicado una especial atención a la formación crítica de profesionales en el ámbito de la justicia, participando en programas de formación de abogados, jueces y magistrados sobre inmigración, multiculturalismo, globalización, minorías, en particular en actividades de formación continua del Consejo General del Poder Judicial y de la Escuela Judicial, así como en el ámbito de la policía, en particular, en los programas de formación de las escuelas de policía de algunas comunidades autónomas, como Cataluña o el País Vasco. Ha colaborado también en la discusión, elaboración y evaluación de diferentes programas de las comunidades autónomas, incluido el asesoramiento jurídico y político en planes de inmigración y de diversos ayuntamientos, y asimismo en la discusión crítica de los diferentes instrumentos jurídicos de política de inmigración en España. Entre numerosos galardones, ha recibido la Medalla de Plata de Cruz Roja de España por su trabajo en el ámbito de la inmigración. Ha publicado numerosos libros y artículos en revistas españolas y extranjeras especializadas sobre problemas de teoría y filosofía del derecho y derechos humanos, y también de filosofía política y de crítica legislativa, en particular sobre la obediencia a la ley, la objeción de conciencia y la insumisión, y los problemas jurídicos relacionados con la solidaridad, el voluntariado, el racismo y la xenofobia, la inmigración, los derechos de las minorías, el multiculturalismo, la globalización, la ciudadanía. En fin, con todos ustedes, Javier de Lucas Martín. Bien, buenos días, bon dia a tothom, buenos días a todos.
por supuesto que quiero en primer lugar agradecer la invitación para participar en este congreso, un congreso nacional. Eso me parece extraordinariamente importante y al mismo tiempo, en los tiempos que corren, muy difícil de organizar. Quiero agradecer a la organización, es decir, al Servei de Formació Permanent del Professorat, a la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat de Illes Balears y al Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Deporte, a sus responsables y, por todos ellos, a María José Nicolau. Quiero agradecerles esta extraordinaria oportunidad que me brindan de intervenir en el Congreso. No puedo por menos que agradecer a Daría Frutos y a su equipo la eficacia y la paciencia que han tenido conmigo. Y, naturalmente, quiero decir también que ese agradecimiento es mayor porque me ha permitido compartir esta mañana con una colega a la que respeto y de la que he aprendido mucho, como Rosa Aparicio, una referencia obligada en estudios de sociología de la inmigración, no solo de sociología, pero luego de sociología de la inmigración. Después de escuchar a Rosa Aparicio, he decidido no utilizar el texto de mi ponencia. El texto de mi ponencia está a disposición de aquellos de ustedes que, incluso después de oírme, tengan interés en leerlo. Lo tienen los organizadores desde hace tiempo y, en todo caso, en mi dirección de correo electrónico, que los organizadores tienen, porque yo no traigo PowerPoint ni hay pizarra donde ponerla, pero, en fin, si a alguien le interesa, me ponen un correo y yo se la envío. La colgaremos en la web. Estupendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en el tiempo que me han dado? Pues, aunque el título de mi ponencia es Políticas de Inmigración, Interculturalidad y Educación en tiempos de crisis, que da no para una ponencia, sino para años de discusión, aparte de las bibliotecas que hay sobre el asunto, lo que voy a hacer es bastante más concreto, espero, lo que no quiere decir que vaya a ser breve, espero ser razonable en el uso del tiempo, y si no, pues María José me dirá hasta aquí hemos llegado y se acabó. Voy a tratar de exponer cuál es mi propia perspectiva sobre qué significa el desafío de la interculturalidad como criterio de respuesta básico a los retos educativos de la diversidad cultural aquí y ahora. Aquí y ahora quiere decir en España, quiere decir naturalmente en Les Illes también, en comunidades que cada una tiene dificultades diversas. Aquí y ahora quiere decir en un contexto de aparente reversión de los flujos migratorios. Como saben ustedes, nos hemos convertido ya de nuevo en un país de emigración. El saldo migratorio ahora ya es negativo, salen más y crecientemente salen más ciudadanos españoles emigrantes. Y, en tercer lugar, quiero hablar de ese desafío en un contexto, obviamente, de crisis como el nuestro. Teniendo en cuenta, por tanto, esa contextualización, yo les voy a proponer de qué modo entiendo el principio de interculturalidad como criterio de respuesta a esos retos educativos. Lo enunciaré como un complejo de principios más que como un principio. Utilizaré, y eso lo saben ustedes que tienen una experiencia mucho más importante que la mía en procesos educativos, utilizaré sobre todo la vía negativa, que es lo que se opone al complejo de principios de interculturalidad, y me fijaré sobre todo en dos tópicos que, a mi modo de ver, son particularmente perniciosos a la hora de gestionar los desafíos de la diversidad cultural. Esos dos tópicos contra los que vengo luchando yo particularmente, y seguro que algunos de ustedes, a lo mejor para algunos de ustedes esos tópicos
tal como los voy a enunciar, son una provocación. Espero que para al menos algunos de ustedes no sean solo una provocación, sino que compartan mi punto de vista. En todo caso, voy a dar razones para ese punto de vista. Son la necesidad de dejar de hablar de una vez por todas de tolerancia en el ámbito de la diversidad cultural y del proceso educativo en la diversidad cultural, y la necesidad de abandonar una posición que a mí me parece que no es expresa, pero que está penetrando cada vez más, y no solo en el ámbito educativo, desde luego en las políticas públicas, cercana a la pluriconfesionalidad. Diciendo o no, como vivimos en contextos de diversidad religiosa, con presencia de comunidades religiosas múltiples, el reto de la diversidad cultural consiste en tener en cuenta que hay esas diversas confesiones y entonces en atender en términos de igualdad esas diversas confesiones, ¿no? Yo creo que eso es un error. Yo creo que el punto de partida es la laicidad. Y trataré de explicar entonces por qué considero ambas dos perspectivas como errores. Y no sé si convenceré a alguien, pero en cualquier caso intentaré razonar ese punto de vista. Por supuesto que, como tengo que arrancar, como les decía, de un contexto particular, el que vivimos todos, pues me perdonarán que dedique algunos minutos a recordarles ese contexto y las consecuencias de ese contexto desde el punto de vista de nuestra disposición ante la diversidad cultural y sus retos, ¿no? Lo primero que hay que repetir, y ya sé que eso lo saben todos ustedes, pero en fin, creo que hay que insistir en ello, es que el fenómeno de la diversidad cultural no es halógeno, no es un fenómeno que nos ha venido de fuera, no es un fenómeno vinculado solo a la inmigración. Lo primero que hay que repetir es que, aunque la inmigración de asentamiento es un factor decisivo del incremento de la diversidad cultural como fenómeno, lo cierto es que nuestro país, cuando hablo de nuestro país no me refiero solo al País Valencià, que es de donde yo vengo, me refiero a toda España, por supuesto me refiero también a Les Illes, pero a Andalucía, a Madrid o a Canarias, es una sociedad o son sociedades que si se caracterizan por algo históricamente es por una fortísima presencia de fenómenos de diversidad cultural, lingüística, nacional, etnocultural y religiosa incluso también, ¿no? Otra cosa es que la tradición del más viejo Estado-nación de Europa, que es España, que tiene esas dos características, ser el país con mayores rasgos de diversidad cultural y al mismo tiempo ser el más viejo Estado-nación, lo cierto es que son contradictorios porque el modelo de Estado-nación plurisecularmente, desde que empieza a aparecer en España en el 15, a finales del 15, hasta que se asienta, sobre todo en el 19, gestiona la diversidad cultural en términos de patología. Y por eso, como sabemos, pues, los agentes y las manifestaciones de la diversidad cultural han sido tratados como amenazas, amenazas a una cohesión de la que era expresión el Estado nacional. Segunda observación que yo creo que todos ustedes conocen, pero que importa repetir. La gestión de la diversidad cultural es más cara y más difícil. Ya sé que lo saben, pero repitámoslo. Es mucho más fácil gestionar un modelo de monismo cultural. Es mucho más fácil imponer políticas asimilacionistas, imponer un canon común y que el que no se ajuste se fastidie. Es mucho menos caro, porque para gestionar la diversidad cultural, desde luego en el terreno educativo, hacen falta muchos medios, muchos más medios personales y materiales. Hacen falta recursos humanos y hacen falta recursos materiales y financieros. Supongo que yo, como todos ustedes, que la mayoría de nosotros, aunque aquí hay responsables de políticas públicas,
La mayoría de nosotros estamos cansados, hay una cierta crispación en la comunidad educativa, por lo menos en buena parte de la comunidad educativa, la mía en el ámbito universitario, la de ustedes, sobre los discursos que dicen todo el rato que la educación es lo más importante para salir de la crisis y luego se olvidan de eso en los presupuestos. Sí. Quiero decir que contra lo que han sostenido importantes interlocutores en este proceso, los resultados educativos dependen de lo que se gasta en educación y no del esfuerzo. No estoy de acuerdo con la tesis de algunos expertos educativos, que ha sido acogida por el ministro de Educación, de que los resultados no dependen de lo que se gasta, dependen de lo que se gasta. Y, por tanto, yo creo que la educación, si de verdad es vista como yo creo que debe ser vista, como la única oportunidad que tenemos de salir con bien de la crisis, la educación debe ser vista como una inversión y no como un gasto. Y, por lo tanto, juzgada con esos criterios. La inversión en formación del profesorado, la inversión en renovación del profesorado, la inversión en adecuación de la plantilla del profesorado a las necesidades educativas, porque no es lo mismo el trabajo de un profesor, lo saben ustedes mejor que yo, pero yo lo estoy viviendo con el modelo voluntarista de Bolonia, que partía del mito de que íbamos a tener 13 estudiantes a los que dedicarnos, o 15, en un modelo interactivo, y que, sin embargo, sigue contando con los mismos profesores, no, con menos profesores, para grupos de 80 y 100 alumnos. Eso que yo padezco a un nivel, ustedes lo sufren a un nivel mucho mayor, lo sé, y por lo tanto no voy a predicarles a ustedes. Pero esto hay que decirlo siempre, aunque lo sepamos. Y en un Congreso Nacional Educativo, supongo que ustedes lo han dicho, yo quiero decirlo también. Si no hay inversión en medios, el modelo de gestión de la diversidad cultural desde la educación no saldrá adelante. Por eso me parece tan valioso y quiero agradecer el esfuerzo de esta Dirección General y del Instituto, que dependen ambos de responsables políticos, en un caso de la Consellería de Educación, de SIGES, el Gobierno de les Illes Balears y, en otro caso, el Ministerio de Educación, quiero agradecer que hagan un congreso como este. A mí me parece que esa es una buena oportunidad y, por lo que sé, los resultados de sus talleres, que son siempre mucho más importantes que las ponencias, son una aportación a verse, a compartir dificultades, a aprender de lo que se está haciendo, y en ese sentido ya solo eso es útil. Otra cosa, y con eso termino las observaciones previas sobre las dificultades del contexto, otra dificultad que viene de este contexto de crisis económica es que en la crisis, como saben ustedes, está cobrando cuerpo de nuevo un virus que hemos padecido en épocas similares de dificultades, y es el recurso fácil al chivo expiatorio, que es el diferente. Naturalmente, el más diferente es el extranjero inmigrante, ¿no? Sobre todo ese extranjero inmigrante y pobre, ¿no? Pero a cualquier diferente, y es diferente quien es minoría en un contexto mayoritario, y las minorías cambian, según el contexto es minoría uno u otro, crece ese complejo que en el fondo es un complejo monista. Un viejo filósofo del que ahora no se habla o se habla poco, Cassirer, decía que el problema que tiene nuestra cultura y también nuestra práctica política, la occidental, es que en un momento clave de nuestra historia, que él cifra en la oposición entre dos filósofos que ustedes conocen, Heráclito, decía García Calvo, y Parménides, se optó por Parménides en vez de por Heráclito, para entendernos, los que no somos García Calvo. Se optó por sostener
que la realidad y el modelo ideal es una realidad de unidad, que no de unión. Ustedes también habrá aquí quien enseñe matemáticas y saben la diferencia entre unidad y unión. En la unidad las partes desaparecen, en la unión no. Entonces, este complejo de que el estado ideal es un estado, el estado ideal de las cosas, no hablo solo del estado político, el estado ideal de las cosas, de nuestras sociedades, es el de homogeneidad, el de ausencia de divergencias o reducción al mínimo. Eso ha creado un complejo que algunos hemos descrito acudiendo a otro mito cultural que todos conocemos, el mito de Nimrod, el mito de Babel, que formula, quizá por primera vez en nuestra tradición cultural, la idea de que la diversidad cultural es patología. El gran proyecto de Babel, que en el fondo es una tentación que tiene siempre la humanidad, ser como Dios, esa es la lectura teológica. Babel es construir una ciudad que llega al cielo, ser como los dioses. Ese proyecto se destruye gracias a un castigo que Yahvé envía, que es la diversidad de lenguas. La diversidad de lenguas acaba con el proyecto y por eso la diversidad de lenguas es patología y es un mal, y por eso la diversidad es una amenaza, ¿no? Ese es el complejo monista, un complejo que ustedes seguro que han podido explicar o que pueden explicar para atacarlo, para atacar ese prejuicio, acudiendo a instrumentos como la literatura y el cine, ¿no? Que me parece que son extraordinarios, mucho mejores que las tesis de Cassirer y las que pueda yo inventar, ¿no? Es mucho mejor dedicar un tiempo a leer los viajes de Gulliver, que es una de las dos mejores obras de filosofía política que creo que se hayan escrito jamás, aparte de ser un cuento extraordinario, ¿no? Porque los viajes de Gulliver son un recorrido por las formas de la diversidad, un recorrido desde la perspectiva del hombre universal, que es Lemuel Gulliver, ¿no? Es el hombre universal. Primero, ¿por qué? Porque es inglés. Entonces, claro, en ese contexto, los ingleses son los amos del mundo, ¿no? Segundo, es hombre. Y en ese contexto, las mujeres no existen como sujeto. Estamos hablando del 18, ¿no? Tercero, es científico. Es médico. Piensen ustedes que estamos hablando del comienzo de la revolución, no solo industrial, sino científica, ¿no? Y cuarto, con perdón, es la leche porque además es capitán de barco. Es decir, que es Master and Commander del universo, ¿no? Y entonces este señor pues se va a viajar como han hecho los colonos, los misioneros, los capitanes del centro del mundo y difunde la buena nueva del progreso y de la verdad, de la verdadera cultura, de las verdaderas instituciones. Y se va enfrentando con la diversidad, recuerden los viajes. Todo empieza con diversidades muy tontas, de tamaño. Primero en Lilliput y luego en Brondinac. Primero se encuentra con un mundo de enanos, son todos iguales que él, pero son pequeñitos. Y luego con un mundo de gigantes, ¿no? El mundo de Lilliput es tan parecido al nuestro que hasta tienen una comisión. Cuando el rey tiene un problema, nombra una comisión. Y entonces nombra una comisión de científicos para entender al hombre montaña. ¿Se acuerdan ustedes, no? Del pasaje primero, ¿no? Aparece el hombre montaña, entonces lo clavan con estacas. Los de Valencia tenemos un parque que se llama Parque Gulliver, con la figura de Gulliver ahí. Y entonces los científicos, que son gente seria y responsable, los de Lilliput, aunque sean pequeñitos, pues le escriben un informe que, si no lo recuerdan, les recomiendo que lo vuelvan a leer. Es muy bonito y muy instructivo. Entre otras cosas, le explican quién es el dios del hombre montaña. ¿Se acuerdan de ese trozo del pasaje? Para que no se acuerde, ¿quién es el dios de Gulliver? Según los científicos, según la comisión. Pues el dios de Gulliver es un artefacto, porque no es un ser vivo, que han encontrado en la faltriquera, en el bolsillo del chaleco de Gulliver. Un artefacto muy raro que es frío y que por una parte no se ve nada, está pulido, y por otra parte tiene un cristal. Y es el dios de Gulliver porque Gulliver, el hombre montaña, dice que no hace nada sin consultarlo antes, es el reloj.
Hay una andanada fantástica de Swift, que es el maestro de la ironía política, una andanada fantástica contra ese mal que va a atenazar a los seres humanos con la revolución industrial, que es el mal del Fordismo, el que explica también, como recuerdan todos ustedes, Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Esa alienación nuestra por el tiempo de las máquinas, ¿no? Gulliver lo escribe un par de siglos antes que Mumford, ¿no? Bueno, pues Gulliver va pasando de estas diferencias que son de tamaño pero no relevantes hasta la última gran diferencia, por abreviar, yo me quedaría solo hablando de los viajes de Gulliver, pero tengo que hablar de algo más, que es el último viaje. ¿Se acuerdan ustedes dónde le lleva el último viaje? Le lleva al colmo de la diversidad cultural. Un país en el que quienes gobiernan son los caballos y quienes son esclavos son una especie de seres humanos, porque son como Gulliver, tienen más pelo y tal, pero son como Gulliver, para los que Swift inventó muchas palabras en inglés, que ahora nos parecen normales. Él inventó para esos seres humanos del país de los Huim, que es una onomatopeya que si yo supiera pronunciarla bien sonaría relincho, es el nombre de los caballos, ¿no? Esos esclavos de los caballos, los seres humanos, él los llama Yahoo, que es un término que ahora utilizamos corrientemente, ¿no? Lo mismo que todas las Vanessas que en el mundo existen seguramente ignoran que Vanessa es un nombre que se inventó Swift para poder escribirle a su amada, porque su amada era la hija menor de edad del canónigo que le protegía. Él también era clérigo, ¿no? Y entonces, como si se descubría el pastel iba a perder la canonjía, pues tomó la primera sílaba del apellido, que eran de origen holandés, Van, y le añadió una desinencia que le pareció característicamente femenina del inglés, y construyó Vanessa. Y así aparece el nombre Vanessa en la literatura inglesa, que es gracioso, ¿no? Gulliver tenía esa característica que compartía con otro genio también de la literatura, de la lógica, incluso de la filosofía política, Lewis Carroll, que también, como él, era pedófilo. Le gustaban los niños, las niñas, en concreto Alicia, un personaje del que ustedes se acordarán. Pues bien, diversidad cultural. Lean los viajes de Gulliver en esa clave y hagan leerlo, ¿no? Y vean cómo Gulliver desmonta los mitos que, como Montaigne explicó, se asientan más en la costumbre y en nuestra falta de conocimiento y de viajar, en la ausencia del turismo generalizado, que sin embargo hoy no son el sostén de nuestras vidas. Swift explica que entonces no hay una sociedad natural, monocultural, sino que lo natural, si me permiten decirlo así, es la diversidad. Y que, por tanto, el pluralismo no es una patología, o mejor dicho, la pluralidad no es una patología, sino la realidad misma. Y por eso el principio debe ser el pluralismo. Y por eso no puede haber gestión democrática de la diversidad sin pluralismo. Ese es un error que ha cometido recientemente, probablemente no solo ese, pero ese ha sido muy importante para explicar por qué ha perdido Romney las presidenciales en Estados Unidos, ¿no? Porque él se ha dirigido a un Estados Unidos que ya no existe o que va a dejar de existir, a pesar de que lo importante es el bolsillo de todos, pero Estados Unidos es cada vez más una sociedad de minorías y él ha dejado de lado a las minorías. Naturalmente ha dejado, en primer lugar, de lado en su construcción política a la mayor parte de una mayoría todavía minorizada, que son las mujeres, porque sus propuestas son ofensivas en relación con principios básicos de la igualdad de género. Pero yo no digo con eso que Obama lo haya comprendido mejor, aunque él sea expresión, no es negro, cosa que hay que recordar siempre. El primer presidente negro de Estados Unidos está por llegar. Este es mestizo, no negro. Pero bueno, a ver cuántos presidentes negros hay en Europa, ¿no? Y mestizos.
no es que Obama lo haya comprendido, pero me parece que Obama se ha dado cuenta de que Estados Unidos es otra cosa, que la realidad es otra cosa. Y que sí, que podemos engrosar las filas de los negacionistas, de quienes quieren regresar al calor de la certidumbre de un modelo único, cultural, político, incluso moral, sin fisuras. Pero eso, el precio de volver a ese calor de la homogeneidad, es el precio que explica, a mi modo de ver, muy bien muchas otras obras literarias y de cine, y ahora les voy a mencionar una que me parece que ha pasado injustamente desapercibida en las pantallas de nuestro país y de todo el mundo, para decir la verdad, que es de un director de cine estadounidense de origen indio que se llama Shyamalan. Y es muy gracioso lo que pasa con esta película. El título original de la película era The Village, el pueblo, ¿no? Y sin embargo aquí se estrenó como El bosque. Y el cambio es muy significativo, porque se trata precisamente de eso. ¿Qué es lo que hay que enfatizar? ¿El pueblo o el bosque? Porque la idea, espero no matar a nadie, el argumento de la película, esto no es un spoiler que meto, pero en fin, si hay alguien que quiere verla, que se tape los oídos. El argumento de la película es cómo se construye una comunidad segura que parece una comunidad premoderna, aunque en realidad descubrimos que es una comunidad que existe hoy, que procede de la constatación de algunos miembros, los fundadores de esa comunidad, de que nuestro mundo es un disparate de mundo. Un mundo donde el crimen está a la orden del día, el desprecio por la vida de los demás también, el desprecio por los pobres, etc. Entonces deciden fundar un pueblo en el que todo se va a regir conforme a unas reglas de cierta igualdad entre ellos, pero con un precio. Ese precio es el miedo y la ignorancia. Para el miedo construyen el mito de que hay unos monstruos que rodean al pueblo en el bosque. Y lo mantienen a base de la ignorancia, de no educar. Bueno, pues de eso se trata. Volver a ese ideal que para algunos es el viejo hogar de la sociedad en la que éramos unos solos, solo se puede hacer hoy al precio de aislarse, de imponer el miedo al otro y la ignorancia. Yo creo que no merece la pena ese precio. Creo que ese precio nos lleva al escenario que algunos quieren revivir, a ese escenario de choque de civilizaciones, a ese escenario de que nuestra civilización está amenazada por fundamentalismos que siempre son los del otro, y por eso incluso cuando se habla de interculturalidad como modelo de gestión de la diversidad cultural, se hace, a mi modo de ver, con frecuencia desde una perspectiva que en el fondo es la perspectiva del paternalismo de Lemuel Gulliver. Sí, yo civilizado, vosotros étnicos. Sí, diversidad la vuestra. Yo soy el que va a administrar la diversidad. Porque resulta que la interculturalidad como patrón de respuesta que tiene como escenario de transmisión fundamentalmente el escenario educativo, es una idea regulativa, un modelo normativo, no una realidad. Y además es un ideal complejo, un ideal que tiene condiciones y que entraña una dificultad a la hora de articularlo también en las políticas educativas. Por supuesto, en otros sectores de las políticas públicas, por ejemplo, las políticas de inmigración, que tratan a esos agentes de la diversidad que vienen de fuera. Entonces, ¿en qué sentido hablo yo de interculturalidad y cómo entiendo yo que a lo mejor estoy equivocado? La interculturalidad como un proyecto que vale la pena, porque vale la pena apostar en el proyecto educativo. Primero, vuelvo a los presupuestos que ustedes conocen, pero que he intentado recordar. La interculturalidad tendría sentido como principio incluso en una isla que no recibiera gente de fuera, en la que no hubiera inmigración.
O sea, la exigencia de interculturalidad es una exigencia de la diversidad. Antes Rosa nos explicaba una parte del cuestionario en el que se preguntaba a los entrevistados por la negociación consigo mismo, ¿no? Porque cada uno de nosotros es muchos otros. Eso, por ejemplo, lo explica muy bien Antonio Tabucchi en Sostiene Pereira, una novela que algunos de ustedes habrán leído y que dio lugar a una película regular, como pasa frecuentemente, pero en la que hay una buena interpretación, porque el intérprete principal, Mastroianni, pues casi nunca lo hace mal, ¿no? Sostiene Pereira se apoya a su vez en la obra poética de alguien que para Tabucchi es el maestro, que es Pessoa, que es a su vez el maestro de esa concepción de los muchos, de lo múltiple en el yo. Cada uno de nosotros somos muchos, no solo porque tenemos diferentes roles y adoptamos diferentes objetivos y patrones en cada uno de ellos, sino porque cambiamos, porque negociamos con nosotros mismos. A veces negociamos mal, claro. Sobre todo si negociamos con nosotros mismos perseguidos por el miedo y el prejuicio. Si nos falta la amistad y el amor, pues normalmente las negociaciones son un desastre. Pero lo importante que quería subrayar con eso es que el principio de interculturalidad, tal y como lo entiendan ustedes, tal como yo les propondré a continuación, es un criterio que debe presidir todo modelo educativo con independencia de si hay más niños en el aula que proceden de otras comunidades regionales, nacionales, religiosas o lingüísticas o no. Naturalmente, si además hay ese componente, es más necesario y, por supuesto, más difícil. Y les decía que voy a resumir ese principio en un complejo de principios y voy a ejemplificarlo fundamentalmente de modo negativo, como lo que no es. Yo en eso pues estoy, y en muchas otras cosas más, pues estoy de acuerdo con Spinoza que toda determinación es negación, ¿no? Y que lo más fácil para determinar, es difícil saber lo que uno quiere, pero lo que no quiere es bastante fácil saberlo. Y es fácil llegar a conceptos mediante definiciones negativas, aunque los conceptos sean difíciles, ¿no? Bueno, pues empecemos por ahí. Yo les voy a proponer que la interculturalidad es un proyecto que se resume en dos ideas. Voy a hablar como si fuera Federico Mayor Zaragoza. Por un momento no lo soy, por fortuna para él y para mí. Cultura del respeto y del conflicto. Esas fórmulas que les gustan así en plan majestático soltar, ¿no? Pues sí, cultura del respeto y del conflicto. Eso es para mí la interculturalidad. Y cuando digo respeto, intento no decir, por lo que ya les he avanzado y trato de explicar en 3 minutos, intento evitar el concepto y la noción de tolerancia. Son dos cosas completamente distintas. Respeto y tolerancia es más, para mí como para el clásico, la tolerancia es falta de respeto, tolerar es ofender, decía el clásico. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Cultura del respeto. Eso quiere decir que para que haya interculturalidad y del conflicto, para que haya interculturalidad tiene que haber primero una condición y el problema es que no se da. Y como no se da, por eso me parece tan difícil que lleguemos al objetivo de interculturalidad. Porque por mucho que nosotros intentemos concretar la interculturalidad en proyectos, talleres, valores, etcétera, si las condiciones sociales no son las condiciones previas de todo proyecto intercultural, todo nuestro esfuerzo es vano. Todo nuestro esfuerzo es vano. ¿De qué condiciones hablo? Pues hablo en primer lugar de una condición mínima de igualdad, no de homogeneidad, de igualdad. La igualdad es una respuesta normativa. La igualdad no se opone a la diversidad, se opone a la desigualdad o a la diferencia como criterio normativo. La igualdad, que es una igualdad, es un criterio, normativo, que tiene un contenido muy fácil de entender, que es la no discriminación,
y un contenido positivo que es más sencillo de entender que de hacer, que es la promoción, o mejor, la remoción de las condiciones que se oponen a la igualdad. Si en la sociedad en la que vivimos, a través de políticas públicas y a través también de los principios que rigen el tráfico privado, no existe un mínimo de igualdad, ya nos podemos esforzar que la interculturalidad no prosperará por mucho que la enseñemos. Y eso es lo que nos pasa, que no existe ese mínimo de igualdad. Es más, nos hemos convertido, permítanme que lo diga, en los últimos 3 años y de modo acelerado en el último año, en el país europeo con mayores cotas de desigualdad. Y avanzamos rápidamente en esa línea. Si hay desigualdad en el tratamiento de las necesidades, que es lo que llamamos los derechos básicos, no es posible hablar de interculturalidad, porque lo que prediquemos en la escuela, en la universidad, estará desmentido en la calle. Y he dicho cultura del respeto en el sentido, yo entiendo por cultura del respeto la cultura de que todos somos iguales, iguales en derechos fundamentales, en otros derechos no. En otros derechos regirá el principio del mérito o el principio de la situación de capacidad o el principio de la situación de desventaja. Pero en los derechos fundamentales el principio es el de igualdad. Por lo tanto, todo lo que signifique desigualdad es contrario, desigualdad en derechos fundamentales es contrario a la interculturalidad, a la idea de interculturalidad, al proyecto de interculturalidad. Pero el proyecto de interculturalidad no es el proyecto de la paz de los cementerios, no es el proyecto de la armonía, no es el proyecto de que recuperemos una Arcadia feliz, no. Para educar en la interculturalidad hay que educar en el conflicto. No en que sea bueno el conflicto, sino en entender que el conflicto es realidad social y no patología. Que el conflicto es la consecuencia lógica de la diversidad. En primer lugar, con uno mismo. Y lo que hay que educar es en cómo gestionar el conflicto. Y sí, hay que educar en que la gestión del conflicto tiene que evitar, en primer lugar, el recurso a la violencia. Sí. Educar en la superación de la violencia, educar en la mediación y educar en el recurso al derecho. Porque contra lo que algunos entienden que defender los derechos, incluso defenderlos hasta el punto de vista de ir a los tribunales, eso no es una patología. ¿Que los tribunales están más cargados de trabajo? Pues ponga usted más tribunales. Pero no diga que lo que hay que hacer es que la gente no vaya a los tribunales. Y para eso les pongo tasas para que no vayan a los tribunales. Ir a los tribunales es un derecho. Estoy diciendo, como todo lo que yo estoy diciendo, no estoy diciendo verdades que caigan del cielo. Estoy diciendo propuestas con las que yo estoy de acuerdo y en las que puedo estar equivocado. Trato de argumentarlas. Estoy convencido de las razones que abonan las propuestas que les estoy formulando. Esta también. Llevo muchos años trabajando en el ámbito del derecho. Tengo alguna corta experiencia de 10 años como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Frenar la capacidad de acudir a los tribunales es un mal planteamiento con respecto al indudable atasco de los tribunales. La solución no está en que la gente no ejerza sus derechos ante los tribunales, está en poner más recursos para el ejercicio de esos derechos ante los tribunales. Por lo tanto, educar en el conflicto, educar en la negociación, educar en los recursos sociales para gestionar el conflicto, que implican sobre todo
ponerse en el lugar del otro, lo que significa conocerle. Todas las cosas que ustedes saben que forman parte del proyecto intercultural. Y naturalmente, y eso me parece muy importante, aunque a algunos les parecerá que es ir más allá del modelo intercultural, educar en el respeto al derecho. Eso me parece clave. Educar en el respeto al derecho. Porque el derecho no sirve para transformar la sociedad como lo hace la educación. En eso estoy de acuerdo. No estoy tan alienado como para creer que el derecho es el gran instrumento de transformación de la vida social. Pero sin el derecho, sin el respeto al derecho en una sociedad democrática, lo cual no quiere decir que el derecho sean las tablas de la ley. El derecho es un producto social. Y sí, se puede reformular, se puede reformar, se puede cambiar, se debe cambiar. Si no corresponde a lo que nosotros, a nuestro ideal, al de cada uno de nosotros, de justicia, de libertad, de igualdad. Pero con el respeto a la ley, que es la garantía de los más débiles. Si no hay respeto a la ley, los más débiles, eso lo sostiene un colega y amigo italiano, Luigi Ferrajoli, que es para mí probablemente la persona que ha reflexionado mejor sobre el derecho desde finales del siglo pasado y en tiene un librito pequeño que se llama así, La ley del más débil. El derecho puede ser un instrumento de imposición del poder, ¿no? Yo en mis clases de primero de Derecho, que ahora ya no doy nunca, afortunadamente, porque ahora ya solo doy a doctorado y esto, porque ya soy mayor, pero en la clase de primero de Derecho empecé durante mucho tiempo siempre con esta imagen, que es la de la minusvalorada, pero magnífica, en mi opinión, tercera parte del Padrino, la película de Ford Coppola, una de las mejores lecciones de Derecho que conozco. Hay dos grandes lecciones de Derecho. Una la dio hace mucho tiempo Lewis Carroll, al que mencioné antes, ¿no? Y antes también ponía ese ejemplo, pero claro, la gente cada vez lee menos Alicia en el País de las Maravillas y es difícil que reconozca eso, ¿no? Era el pasaje de Alicia, que es en realidad Alicia a través del espejo, en la que Alicia está sorprendida en la versión cinematográfica de Tim Burton, la última que se ha hecho. Eso está muy bien, esa parte está muy bien porque Tim Burton, que tiene alguna relación morbosa con su mujer, con Helena Bonham Carter, a la que siempre le da unos papeles terroríficos, pero ella, que es una enorme actriz, lo hace siempre muy bien, ¿no? Y ahí, en esa película, que es una película fallida por muchas razones, pero ese trozo no, le da el papel de reina de corazones, ¿no? Y lo hace realmente muy bien, ¿no? Entonces, recuerden ese pasaje en el que la reina de corazones lo mismo ordena que le corten la cabeza, que le den un premio al otro, a cualquiera que pase por ahí, y Alicia está desconcertada ante la arbitrariedad. Porque eso está muy bien también en la película de Barton, el contexto de la película, que es el de la Inglaterra victoriana, que es una sociedad ya de cierto progreso, educada en la ciencia. Entonces Alicia es una chica educada en que hay que razonar. Y entonces esto de que la reina tenga caprichos y dicte la ley según le parece muy mal. Y entonces le dice al personaje Humpty Dumpty, que en castellano se traduce muchas veces como Zanco Panco, le dice, pero así es imposible vivir, ¿no? Hay que establecer qué quiere decir las palabras, porque si no sabemos qué sentido tienen las palabras, no es posible convivir, ¿no? No lo dice exactamente así, claro. Y Humpty Dumpty da la primera lección de Derecho a Alicia. Lo importante no es el sentido de las palabras, lo importante es saber quién manda. Porque el que manda tiene como atributo del mando otorgar el sentido que va a prevalecer de las palabras. Humpty Dumpty es un jovesiano sin saberlo, ¿no? Es Hobbes el que explica que no existe lo bueno y lo malo, sino lo que está permitido y lo que está prohibido. Y por tanto que el criterio de lo bueno o malo depende del que decide lo bueno y lo malo. Si eso es en una sociedad democrática, pues normalmente se aproxima a lo que queremos la mayoría, ¿no? Bueno, el Padrino, que era por lo que había empezado, ¿qué lección de derecho da el Padrino?
que venía al hilo de lo que yo trataba de comentar. Pues de los límites del derecho, que era de lo que hablaba, es decir, que sí, que el derecho no permite la transformación social, pero que es imprescindible. Michael Corleone, que ya en la tercera película ya es un gran líder de la mafia, claro, pero un gran líder, ha pasado por todas las experiencias, también la de matar a su hermano, etc. Michael tiene un diálogo con su jefe de filas, que es Costanza, el viejo gángster que le enseñó cómo hacer espagueti en la primera parte del Padrino, y con otros en la escena inicial, que como siempre en El Padrino es una escena de fiesta, ¿no? Y se ha producido un enfrentamiento entre el que va a ser su rival en la lucha mafiosa y el sucesor del Padrino, que todavía no lo sabemos, pero que lo adivinamos, que es el personaje de su sobrino, el hijo ilegítimo de su hermano, que encarna Andy García, ¿no? Y cuando los capitanes le dicen, bueno, está claro que se ve venir una guerra aquí con este otro mafioso, uno de ellos le dice, pues habrá que reclutar matones, ¿no? Y Michael les dice, no, yo no necesito gángsters, yo necesito abogados. Y a través de esa tercera película, Coppola y Mario Puzo, dan una lección de cómo utilizar el derecho y las finanzas para lavar el dinero sucio. Como nadie lava más blanco que el Vaticano, pues toda la idea de Michael es infiltrarse en el Vaticano para poder dar legitimidad a sus negocios. Y toda la historia es una historia sobre el trasfondo de lo que pasa con la muerte de Juan Pablo I, en fin, recordarán todo eso, ¿no? Que está más o menos imaginado y parafraseado en la película, ¿no? Como casi todo ya estaba dicho en Grecia, ¿no? No hace falta que venga Michael Corleone a enseñarlos, ¿no? Eurípides y Aristófanes en sus comedias explican el derecho, ¿no? Y adelantan también ese sentido común de la maldición que se atribuye a un gitano en el refranero en nuestro país, tengas pleitos y los ganes. Es decir, que no te caiga el derecho encima, o si te cae el derecho encima estás frito, ¿no? No, Eurípides me parece que es el que dice que lo importante es aprender a navegar entre las redes del derecho, que el derecho no te atrape, ¿no? Servirte de él. Y eso es lo que hace Michael contratando abogados. Bien, pero el derecho, además de para eso, para que los mafiosos laven dinero, puede servir para garantizar la igualdad de las necesidades de quienes son diferentes y por ello corren el riesgo de ser tratados como desiguales, que son dos cosas distintas, como les decía. Y llega el momento de esos dos, de denunciarles al menos esos dos errores que yo creo que a veces se incorporan al modelo de principios que sería la interculturalidad como idea para explicar los retos educativos en la diversidad cultural. Les había dicho que es un error, a mi juicio, decir que para gestionar bien la diversidad cultural hay que educar en la tolerancia, cosa que dice Mayor Zaragoza todos los días. Bueno, y mucha gente más, claro. Yo creo que eso es un error monumental, porque el lenguaje de la tolerancia es un lenguaje incompatible con el lenguaje de los derechos. Es más, la tolerancia nace precisamente donde hay un vacío de derechos. La tolerancia es un principio que se inventa el progreso civilizatorio, sí, es un progreso en el proceso de humanización, al hilo de las guerras religiosas, como recuerdan todos ustedes, y es una solución para evitar la violencia y la muerte como gestión de la diversidad religiosa. Es decir, aceptemos ese mal menor que es la diversidad religiosa. Aceptemos que hay católicos en nuestro país, papistas, que así es como empieza la tolerancia, a enunciarse el principio de tolerancia en Locke.
aceptemos que hay esta presencia de quienes siguen creyendo en la Iglesia como poder, y ahí todos los alegatos de Voltaire, que son mucho más duros que los de Locke, pero que sigue hablando de la tolerancia y que a propósito de un caso judicial famoso en esa época, el caso Calas, enuncia aquel principio de tolerancia que tanto les gusta repetir, que tanto nos gusta repetir a todos. Yo no estoy de acuerdo con usted, pero por defender el derecho de usted a expresar sus ideas, iría hasta las puertas mismas del infierno, aunque su proyecto, su visión del mundo sea no solo diferente, sino incluso contraria a la mía, porque usted debe tener derecho. En este caso es sobre todo el derecho a expresarse, el derecho a libertad de expresión. Bien, de acuerdo, pero sucede que ese invento que es la tolerancia, que es un producto cultural, no es una verdad que le cayó del cielo a un filósofo un día y la ha predicado y la ha incorporado, no, es un producto cultural. Ese recurso que es la tolerancia tiene como objetivo desaparecer. Porque el propósito de la tolerancia es una sociedad en la que los tolerados tengan derechos. En el momento en que los tolerados tienen derechos iguales que los demás, la tolerancia no sirve, debe desaparecer. Vivimos en sociedades, afortunadamente, en la que el tren de la tolerancia ha llegado a la estación final, las declaraciones de derechos, de la igualdad en derechos. Si tenemos igualdad en derechos, ¿a qué sirve reclamar tolerancia? A sostener de nuevo que aquel tiene derechos, pero que en realidad no debería tenerlos. El argumento de la tolerancia es siempre la estructura lógica del juicio de tolerancia, a diferencia de la estructura lógica de un juicio de derechos, es el otro no tiene derecho, pero le tolero. Mientras que la estructura del derecho es, sea cual sea mi voluntad, el derecho del otro se opone siempre, incluso contra mi voluntad. Por eso es derecho, porque tiene la fuerza de exigir su respeto incluso contra la voluntad del fuerte. Un tercero con más poder, el hombre respecto a la mujer, el Estado respecto a los particulares. Si yo tengo derecho, yo puedo exigir el respeto de ese derecho contra la voluntad de quien gana, de quien manda. Si yo estoy en el estatuto, de un sujeto tolerado, de una conducta tolerada, no tengo derecho a exigirlo, porque que se pueda realizar mi conducta depende de la buena voluntad del otro. Si el otro se levanta con mal pie, se ha acabado. No tengo garantía. La tolerancia tiene la estructura clásica de un modelo paternalista. En un modelo como el de sociedad que aspiramos, que es el modelo de la igualdad, la tolerancia debe desaparecer. Y el otro error con el que termino. Para muchos, en una sociedad de diversidad cultural, en la que crecientemente se da una diversidad religiosa, la interculturalidad como principio de gestión de la diversidad cultural también en la educación, exige que se respete y se enseñe esa pluriconfesionalidad. Es más, el modelo ideal sería que todas las confesiones sean iguales, que todas tengan derecho de presencia en lo público, que todas se puedan enseñar en el ámbito público, que todas reciban subvenciones por parte de los contribuyentes a través del Estado. Es una manera de responder. En mi opinión, es un error. En mi opinión, la interculturalidad solo puede florecer en un contexto de laicidad. Solo hay verdadera interculturalidad ahí donde el punto de partida es la neutralidad del espacio público, neutralidad, que no significa lo mismo que tratar con derechos iguales, sino dejar fuera del espacio público, dejar fuera de las subvenciones, dejar fuera de la presencia de las religiones y sus clérigos en la escuela. Si luego las familias quieren tener el derecho, quieren educar a sus hijos en su religión y en su iglesia, deben tener todo el derecho a hacerlo, pero no en la escuela pública.
Esa es... Naturalmente que hay mucha gente que no piensa así. Y hay mucha gente que defiende el otro modelo de la pluriconfesionalidad con razones. No ignoro eso. Pero yo entiendo que por todo lo que he tratado de explicar hasta ahora, más que de explicar, porque estoy seguro que lo saben ustedes también o mejor que yo, otra cosa es que estén de acuerdo conmigo en esas razones, yo creo que si apostamos por una interculturalidad en serio, esa interculturalidad exige también el respeto al principio de laicidad. Eso no quiere decir demonizar el hecho religioso, no. Eso no quiere decir que el hecho religioso deba ser ignorado, no. Entre otras cosas porque el hecho religioso forma parte de la visión del mundo. Y, por ejemplo, es muy difícil explicar historia del arte sin las referencias a ese contexto en el que nace, por ejemplo, una parte importantísima de los productos culturales que son las manifestaciones de la historia del arte, también de la música, no solo de la pintura o de la escultura. Por supuesto que sí. Pero eso no significa que lo que haya que hacer es que por la escuela pasen un rabino, un mulá, un sacerdote católico, un pastor protestante o un monje budista. No, la escuela tiene que ser un espacio neutro, en mi opinión, para que el espacio público sea realmente público y compartido. Que predique en la escuela tiene que haber un máximo respeto a las convicciones religiosas de cada uno. Sí, que enseñe el respeto a los sujetos, pero la escuela no enseña el respeto a las opiniones. Y quien diga lo contrario no entiende nada. Las opiniones no son igualmente respetables. Un señor que diga que el burro es más importante que la mujer, pues no enuncia una opinión respetable. Eso es lo que aprenden los vaqueros protagonistas de la película Unforgiven, de Clint Eastwood, que ganó un montón de Oscar y que alguno de ustedes recordará que supuso para algunos la reaparición del cine del oeste, no la tontería esta de Kevin Costner de bailando con lobos y tal, no. No, esta sí que es una película de verdad increíble, además, en Clint Eastwood, que se desdobla, porque Clint Eastwood es un machista desde el punto de vista de sus valores, una persona muy reaccionaria, no solo conservadora, pero sin embargo es capaz de hacer una película empezando por explicar que el problema del pacto social originario, que es el escenario al que él dedica su película, un pueblo donde están haciendo una sociedad en el oeste, es el patriarcado y el machismo. Porque el origen de toda la historia es que la prostituta se ríe de un vaquero que la tiene muy pequeña. Ese es el origen de toda la historia. Y el origen de la historia es que entonces, como toda reparación del daño que le causa la prostituta al vaquero, que la desfigura, con lo cual le quita la posibilidad de trabajar, es recibir 2 caballos. Porque es una sociedad en que los caballos valen más que la mujer. En eso se equivoca todo el monólogo de la protagonista del burdel, que dice a las demás prostitutas: el hecho de que nos monten no significa que seamos igual que los caballos. No, sois menos importantes que los caballos en esa sociedad. Y ese es el problema. Que esos diversos, también salen los chinos y los indios, que esos diversos no son iguales. Eso es lo que hay que aprender si uno quiere educar en la interculturalidad. No todas las opiniones tienen la misma legitimidad. No todas las opiniones tienen el mismo valor. El que diga que para vivir mejor no hay que beber agua, pues es mejor que lo recluyamos y no le dejemos mucho espacio de opinión, o que se busque un canal de esos de por la noche, de echar las cartas. Pero no todas las opiniones son respetables. Por eso la interculturalidad no es lo mismo que la equivalencia de toda opinión. Hay opiniones, como la que sostiene que torturar no es aceptable, que no respetar el derecho de igualdad de la mujer y el hombre no es aceptable, que deben ser
excluidas con razones, no por la ignorancia y el prejuicio como en la película de Shyamalan. Muchas gracias por su paciencia. Seguro que alguien quiere hacer alguna pregunta. Por favor. El micro, por favor. Ahí está, está. Buenos días, supongo que ya me conocéis. A ver, no voy a decir ninguna barbaridad. A ver, empezaremos a dar las gracias a todos los congresistas por sus experiencias, todos los que han presentado sus colegios y todo, que es muy interesante. A don Rafael Maura por la paciencia y por dejarme expresar mis sentimientos. A María José Nicolau por la organización, a don Juan Navarro por decir que invertir en la educación y en la formación, a todos los compañeros de las comunidades que me han entendido y me han apoyado, y al señor Gonzalo Torquemada porque al mostrarnos la tortuga y decir no importa la lentitud mientras no te detengas. Por esto he visto que había muchos colegios que estaban con nosotros, como nosotros, y estas palabras nos han dado, o nos han devuelto la ilusión y dado fuerzas para seguir insistiendo, para conseguir lo que creemos que es necesario y justo. Gracias a todos y ahora a don Juan Navarro, que estoy completamente de acuerdo. Javier de Lucas. Oye, eso, Javier de Lucas, perdón. Javier de Lucas, porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho y no sé qué preguntar. Solo hay una cosa que no he entendido, que era la laicidad, o me he entendido esta palabra. Laicidad. Laicidad. Ah, laicidad. Al principio, no ahora, a lo último. Era laicidad. Ah, pues ya está. Solo era esta la duda que no sabía. Gracias, me ha encantado la exposición que ha hecho don Javier de Lucas. Y gracias, no vamos a extendernos más porque el tiempo... Gracias. ¿Otra pregunta, por favor? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que la enseñanza pública debería ser laica y quería saber, laica, neutra, etcétera, etcétera. Entonces quería saber su opinión sobre por qué ningún partido político desde la democracia se ha atrevido a meter la religión fuera del horario escolar, es decir, que sea una actividad voluntaria. Ni el actual gobierno ni el gobierno anterior. Y la segunda pregunta es sobre, usted ha hablado de la importancia de educar en el derecho y ¿no le parece que en la sociedad actual la gente conoce bastante bien en general sus derechos, pero poco sus obligaciones? Es decir, que a la hora de... Es como si los ciudadanos no tuviéramos responsabilidades. La culpa de todo siempre la tienen los otros, tanto los políticos como los ciudadanos de a pie. Lo vemos continuamente con nuestros alumnos que saben sus derechos, pero a la mínima, medio en broma, medio en serio, siempre te dicen a que te denuncio por esto, aunque sea en broma. Es decir, que carecen de responsabilidad total o les hemos educado equivocadamente en no tener responsabilidad sobre sus actos. Bueno, son dos preguntas distintas. La primera es sobre la religión y la segunda es sobre la responsabilidad personal. Sí. Pues muchas gracias por las dos preguntas.
Por la primera yo puedo responder con interpretaciones porque nunca he militado en ningún partido político y tampoco he tenido puestos de responsabilidad en eso. Por lo tanto, ¿por qué lo hacen? Yo le daré una interpretación que a lo mejor es equivocada. Primero, no lo hacen porque nuestra Constitución no lo pide. Hay que arrancar de ahí. La Constitución no instaura un Estado laico. La monarquía parlamentaria, que es el Reino de España, no es laica, es no confesional, que es otra cosa distinta. Y además no solo no confesional, sino que el mismo artículo en el que se declara la no confesionalidad, es decir, que no hay religión oficial en España, añade a continuación que se tendrá en cuenta en todo caso la presencia y la importancia de la Iglesia Católica y de las demás confesiones, pero de la Iglesia Católica en primer lugar. Entonces, si usted me pide, que espero que no, una interpretación sobre por qué los padres de la Constitución redactaron esto, pues yo se lo puedo dar, pero no creo que sea lo que interese aquí. Yo he discutido eso, tuve la fortuna de ser amigo de uno de los padres constitucionales, de Gregorio Peces Barba, que murió este verano, y de ser amigo a través de Gregorio Peces Barba, o mejor, amigo no, pero sí de conocer a otros dos, al señor Herrero de Miñón y al señor Soletura. Y también he conocido a Miquel Roca y en discusiones con ellos he tenido la suerte de poder discutir con ellos por qué ese precepto. No es la cuestión, pero sí voy entonces a intentar hacer una interpretación de lo que a usted le interesa, creo, si yo le interpreto bien. Yo creo que ninguno de los gobiernos que ha habido en democracia, por tanto a partir de la Constitución y de ese marco constitucional, y también del marco constitucional del derecho a la educación, ninguno de los gobiernos lo ha hecho por razones distintas. Algunos gobiernos porque piensan que es su manera de interpretar la Constitución, porque piensan que no solo no es contrario a la Constitución, sino que está posibilitado por la Constitución la presencia de la religión en la escuela pública. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay no solo gobiernos, sino ciudadanos españoles y partidos políticos que tienen en su programa esa interpretación. Insisto, yo creo que no es una interpretación correcta. Ellos creen que sí. Usted me disculpa que no entremos ahora en el análisis de por qué ellos piensan de una manera y por qué yo pienso de otra. Intenta dar algún argumento. Lo que sí es más serio o más difícil es entender por qué aquellos que se han declarado como gobernantes partidarios y como partido político y en sus programas partidarios de un modelo laico también en la escuela no lo han hecho. Eso sí que es más difícil de interpretar. ¿Hay interpretación para eso? La interpretación para eso es oportunismo electoral. La interpretación para eso, y en mi caso lo digo sin ningún empacho, ¿por qué no lo hizo ninguno de los gobiernos de Felipe González, que hicieron cosas que a mí me parece que en el ámbito de la educación hicieron muchas cosas con las que yo estoy de acuerdo hacia una escuela como la que yo entiendo que debe ser la escuela pública, que, insisto, puede que yo esté equivocado, universal, laica y gratuita? No lo hicieron y, desde luego, los dos gobiernos del señor Zapatero no solo no lo hicieron, sino que dieron más recursos a la Iglesia Católica que ningún gobierno anterior. Y los gobiernos del Partido Socialista, del señor Rodríguez Zapatero, en este punto nos provocaron a quienes creíamos que su ideología y sobre todo su programa era más partidario de un modelo laico, en el sentido fuerte, no en el sentido no confesional, que otros legítimamente interpretan, aunque yo creo que mi posición tiene mejores razones. Ellos lo dicen, insisto en eso porque creo que es importante que negociemos sobre estos temas. No se puede decir yo tengo la razón sobre esto y los demás son tontos, ¿no? Por supuesto que hay tontos en todas partes, ¿no? Dice el viejo argumento que creo que está en la Biblia,
en latín, que fue como yo lo aprendí, stultorum numerus infinitum est. Es decir, el número de tontos es infinito. Y discutir con un tonto es lo peor que te puede pasar, porque siempre pierdes. Siempre pierdes. Con un tonto, porque el tonto es tonto profesional, entonces no le vas a ganar nunca. Pero no me refiero a eso, me refiero a una discusión entre gente que piensa de diferente manera y con razones. Y que naturalmente, estamos hablando de diversidad cultural, pues tiene los valores que tiene y trata de defenderlos como debe ser. Yo entiendo que no se defendió en el gobierno del señor Zapatero, que sí apostó por otra manera de entender desde la laicidad derechos civiles, por ejemplo, reformar el matrimonio, desvincularlo de un origen que algunos sostienen que no es religioso sino natural, pero que en España es sobre todo de carácter religioso, para laicizar ese contrato matrimonial. Yo creo que eso se hizo bien, de acuerdo con su programa, fueron coherentes. Pero en cambio no lo hicieron desde el punto de vista de la escuela y no lo hicieron desde el punto de vista de la ley de libertad religiosa, que es capital en relación con la escuela. Porque no se reformó esa ley. En esa ley había elementos que propiciaban un modelo escolar público de estricta laicidad, no laicidad en el sentido de antirreligioso. Ser anti, normalmente quien es anti tiene un problema. No se trata de ser antirreligioso, se trata de defender el espacio público común en el que la religión no debe estar presente. La segunda pregunta, ya sé que no he respondido suficientemente, pero en fin, no es lo que lo puedo decir. La segunda pregunta es importantísima. Con alguna de estas personas que he mencionado antes, y en concreto con Gregorio Pecer Barba, soñamos alguna vez en introducir esa asignatura que luego se llamó Educación Cívica, que debía tener una parte de derecho, no para vender libros los profesores de teoría del derecho, que también era lo que queríamos, claro, sino venderlos en enseñanza media, ¿no? Donde la gente compra los libros, no como en la universidad, que nada más que se leen apuntes. No, de lo que se trataba era de explicar el respeto al derecho. Y ahí es donde está la idea que usted pone, porque el respeto al derecho parte de dos ideas fundamentales. La primera, la supremacía de la ley como expresión del interés común, a cuya interpretación hay que sujetarse, nos guste o no, mediante lo que está institucionalizado para decir la ley, que son los tribunales. Otra cosa es que los tribunales no dicen la ley como bocas automáticas, los tribunales crean derecho, pero eso es para clases de teoría del derecho. La segunda idea es, por tanto, primero respetar la ley, que no es respetar mis derechos, lo primero es respetar la ley como expresión común del marco al que nos remitimos todos. Y la segunda idea importantísima es que no hay ningún derecho absoluto. Eso tiene mucho que ver con una concepción que ustedes lo explicarán, aquellos de ustedes que expliquen filosofía o no solo, que está en Kant, y es que la libertad de cada uno es posible precisamente por la limitación mutua de las libertades. Y esa limitación mutua es posible porque existe una regla superior. Eso quiere decir que ningún derecho es absoluto, porque todo derecho es una pretensión que debe conjugarse con la de los demás. Y por eso existen los deberes. Y por eso usted tiene toda la razón al insistir en que hay que explicar los deberes y usted ha utilizado una palabra absolutamente precisa y pertinente, la responsabilidad. La idea de responsabilidad era clave. Yo tengo el peligro de irme de pensar que esta es una clase de primero de Derecho, y no lo es, pero antes en primero de Derecho se explicaba Derecho romano y se explicaba cómo surge la articulación del derecho desde el punto de vista institucional y social, que se produce básicamente en el mundo romano, ¿no? Y la clave en el mundo romano es la pregunta por la respuesta.
Es decir, tienes que responder. Los ejercicios prácticos de derecho romano consisten en que entre dos sujetos cada uno tiene que dar la respuesta y su respuesta es su responsabilidad. Ante una relación yo tengo siempre una responsabilidad. No solo tengo un derecho, tengo una responsabilidad. Tengo una responsabilidad ante el otro. Y por eso mi derecho no es absoluto, ninguno lo es. Porque todos los derechos entran en conflicto, porque todos entramos en conflicto. Y por eso el derecho no es otra cosa que la manera de limitar los derechos. La idea clave para explicar el derecho es la de la lucha por los derechos, que está también en Heráclito, que decía García Calvo, ¿no? Hay un fragmento de Heráclito que dice: un pueblo debe luchar por la ley como por sus murallas. Tan importante como la defensa material es la defensa del derecho. Pero la defensa del derecho es la que todos somos responsables. Entonces, esa idea de que sí, te denuncio, pero con mi responsabilidad. Tengo que ser consciente de que el ejercicio de un derecho conlleva siempre la limitación del derecho de los otros y, por lo tanto, los deberes. Y por eso educar en el derecho no consiste en enseñarle a la gente la lista de los derechos de la Declaración Universal, o de la Constitución Española, o de la Convención Europea. Todo eso vendrá después. Lo primero es, ¿para qué sirve el derecho? ¿Sirve para algo? ¿No es mejor el amor? ¿No es mejor la amistad? ¿No es mejor la economía para resolver nuestras diferencias? Un criterio económico, que nadie pierda. No, el derecho sirve porque, como decía uno de los pocos filósofos españoles que tenemos, que era de Valencia, Juan Luis Vives, el derecho sujeta las manos y la ira. Poco más, pero eso es bastante. Sujeta las manos y la ira. Para eso sirve el derecho, ¿no? Para asumir deberes. Por eso esa idea, la idea de educar en derechos no tiene sentido si no se educa en que todo derecho es correlativo y limitado, no absoluto. Ninguno. El derecho a la vida tampoco lo es. Yo puedo sacrificar mi derecho a la vida por amor, por sentido del deber, por sentido patriótico, por lo que quiera. Y no estoy haciendo nada contrario a derecho. Ni siquiera ese derecho es ilimitado. Ni siquiera el primero de los derechos, que para mí no es la vida. La vida es el primero cronológicamente, porque es la condición de todo otro derecho. Pero desde el punto de vista valorativo, el primero es la libertad. El derecho es la libertad. Ni siquiera ese es absoluto. Porque mi libertad acaba donde empieza la libertad del otro. Por eso esa explicación que usted pedía es importantísima. Antes que enseñarle a la gente el catálogo de derechos y cómo garantizarlos y ejercerlos, hay que enseñarles esas dos ideas del principio de derecho. Ya que me enrollo mucho, pero es que esta pregunta era una provocación muy bonita y se la agradezco.